En esta conversación estamos con Esther Vera, directora del diario Ara, medio de referencia en Cataluña por su mirada crítica, rigurosa y comprometida con la sociedad. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en distintos medios de comunicación, siempre con la voluntad de aportar profundidad y reflexión al debate público. Además de su labor periodística, ha sido formadora, acompañando a nuevas generaciones de periodistas a ejercer el oficio con ética y responsabilidad. Hoy la invitamos a Radica porque su experiencia nos puede dar una visión única sobre el papel de los medios en una sociedad sensible al trauma. ¿Cómo se informa? ¿Cómo se cuidan los relatos? ¿Y cuál es la responsabilidad del periodismo en la construcción de una sociedad más consciente y humana? Hola Esther, qué ilusión tenerte en Radica. Mil gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hoy estamos aquí para hablar contigo sobre el rol de los medios en la construcción de una sociedad sensible al trauma. He pensado que, si te va bien, quería empezar con qué define una sociedad sensible al trauma y entonces desde ahí, si te parece bien, podemos dar la conversación a ello. ¿Te va bien? Muy bien. Pues tengo aquí las notas, o sea que voy a estar lista. Una sociedad sensible al trauma es aquella que reconoce la presencia e impacto del trauma en la vida de las personas y adapta su estructura, relaciones y prácticas para no reproducir más daño, sino para favorecer la seguridad, la dignidad, la autonomía y la sanación. Los temas principales son la conciencia colectiva, que el lenguaje y comunicación sea inclusivo, respetuoso y valide las experiencias, la prevención de retraumatizar para quitar dinámicas de poder, de discriminación y de violencia, y la responsabilidad y la corresponsabilidad de cada uno. Me encantaría que hablásemos, ¿no? Llevas muchos años trabajando en los medios, además vas en el ARA como directora desde el año 2000, lo tengo por ahí escrito y lo debería saber, desde 2016, además de haber trabajado en radio, de haber trabajado en televisión, de haber formado a profesionales que entraban en el mundo del periodismo. Entonces, me encantaría que empecemos desde cómo ves el rol de los medios de comunicación en la construcción de esta o la sostenibilidad de esta sociedad sensible al trauma. La verdad es que supongo que por deformación profesional, aunque a veces tenemos la sensación de que estamos todo el día sacando agua del mar con un cubito, ¿sabes? Con un cubo de estos como los niños pequeños, sacamos agua del mar. Creo que en realidad, si llegamos a la conclusión de que hay algo así como una conciencia colectiva, ¿no? o que nosotros que las sociedades tienen una conciencia colectiva, una memoria, una manera de hacer las cosas que consideramos globalmente que están bien, que están mal, etcétera, etcétera, pues en ese sentido nosotros participamos muy vivamente de crear esa conciencia colectiva o ese relato de lo que es la realidad o lo que, aunque haya tantas realidades como personas que la puedan mirar, ¿no? O que la puedan observar, pero en realidad nosotros participamos explicando lo que pasa, de alguna manera reproducimos y analizando lo que pasa, de alguna manera añadimos sentido y poniéndolo en contexto también. Por lo tanto, nosotros somos muy responsables de la imagen que una sociedad puede tener de determinadas cosas e incluso de ella misma. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues como en todos los trabajos, intentar hacer las cosas bien. Y como en todos los trabajos, ¿cómo se hacen las cosas bien? Pues normalmente desde el respeto, desde el rigor, desde el intentar comprender, ¿no? ¿Qué hacemos los periodistas? Pues los periodistas básicamente intentamos comprender, aunque a veces sea muy difícil y la mayor parte del tiempo no lo consigamos, pues intentamos comprender lo que nos rodea. Entonces eso se tiene que hacer pues con empatía, teniendo conciencia de que en realidad estás trabajando siempre con material humano. Nosotros siempre trabajamos con material humano.
Y muchas veces los periodistas no somos conscientes del poder que tenemos sobre las personas. Nosotros nos creemos que podemos juzgar, analizar, opinar, y en realidad el material sensible son personas. Entonces, básicamente es hacer las cosas con respeto, con rigor, con cuidado. Y algunas veces es fácil, es pensar que la persona con quien estás hablando o de la que tienes que hablar podría ser tu hermana. Yo muchas veces, sobre todo al elegir imágenes en momentos de conflicto, imágenes en momentos de crisis, o recuerdo muy bien un atentado terrorista en el aeropuerto de Bruselas, que recuerdo que salía una chica en una imagen poco edificante, porque estaba herida, tal cual, se había quedado casi sin ropa, y recuerdo que lo que pensé es, vamos a ir con cuidado, porque podrían ser nuestras hermanas, nuestras amigas, Entonces, si tienes eso, si eres consciente de eso, sin que eso se te coma, después podemos hablar también de la responsabilidad, ¿no? Que la responsabilidad tampoco te devore. Pero si eres responsable y eres consciente de que tienes un poder, tienes que utilizar muy bien esa capacidad que la sociedad de alguna manera te da. Me haces pensar en las redes sociales, ¿no? Hay gente poniendo noticias, ¿no? Por todas partes, ¿verdad? Y, y no siempre son imágenes, ¿no? Ahora mismo recientemente ha habido el atentado de Kirk en Estados Unidos y me han llegado algunos vídeos y dices, esto no puede estar, ¿verdad? Tú como directora, ¿qué dirías son las pautas que te pones, ¿no? Nos has dado un ejemplo muy bueno, que es como si fuese tu hermana, ¿no? Tanto la que está en la fotografía como la que está viendo la fotografía. Pero, ¿cuáles son las pautas que dices? Estas son las cosas que tenemos que seguir. Las pautas que tenemos mira, para empezar tienes que tener un equipo que entienda o que se acerque a las imágenes de la misma forma que te acercas tú, o tener un lenguaje común, porque no sirve de nada que un director piense de una forma o que una directora piense de una forma si su equipo no le sigue. Entonces, lo importante es que haya debate sobre los principios éticos o deontológicos de nuestra profesión. Entonces, las redes sociales no tienen ningún principio deontológico. Nosotros estamos obligados a tener nuestros principios deontológicos de la misma forma que tenemos un método de trabajar. Nosotros tenemos que verificar, tenemos que analizar, tenemos que poner en contexto, tenemos una obligación periodística. Entonces, eso de que cualquiera con un teléfono móvil es un periodista, eso no es verdad, porque se va a saltar muchísimos de nuestros principios. También es verdad que mucha parte de nuestra profesión también se los salta, ¿eh? O sea que aquí no somos virtuosos, todos tenemos muchos problemas y todos tenemos pues lo típico, gente en la profesión pues que prefiere el sensacionalismo, la audiencia a cualquier precio y la publicidad que le va a llegar por esa gran masa de espectadores que los que intentan hacer las cosas bien, ponerlas en valor, hacerlas con rigor y con cuidado y con empatía y con responsabilidad. Pero entonces, imágenes, nosotros intentamos no ser sensacionalistas. ¿Y eso en qué consiste? Pues que las imágenes tienen que valer la pena, o sea, tienen que ser informativas. Entonces nosotros, por ejemplo, procuramos no poner niños en portada, procuramos no poner armas en portada, procuramos ser respetuosos con cualquier persona que salga en una portada. Eso también lo rompemos. Hay momentos en que creemos que es importante romper esa línea, ¿no? Por ejemplo, te acordarás de aquel niño que llegó a las costas de Libia, ¿no? O a Italia, o a las costas de Grecia o de Italia, el niño Elian, que era el cadáver de un niño pequeñito. Bueno, pues ahí tuvimos una gran discusión. ¿Qué hacemos, no? No tenemos nosotros derecho de enseñar el cadáver de un niño pequeñito que evidentemente tiene unos padres, tiene una familia, tiene... ¿Hasta qué punto nosotros podemos utilizar esa imagen? Bueno, pues en aquel momento llegamos a la conclusión de que debíamos utilizarla para despertar conciencias, ¿no? Porque si no, ¿nosotros de qué servimos? Eso es lo que te decía antes, ¿no? Que a veces parece que saques agua del mar con un pequeño cubito, ¿no? Pues ese día, ¿qué hicimos? Pues hicimos una portada negra, completamente negra, y más pequeñita en el centro de la imagen estaba el niño. Y era una imagen relativamente pequeña. Entonces, ¿qué intentamos? Pues reproducirlo como una llamada editorial. O sea, en realidad es un mensaje, no es tanto la foto como el mensaje que nosotros queremos enviar de
por favor, cuidado, quien pueda hacer algo, que haga algo, y los demás, la opinión pública, influyamos en los políticos o en quien pueda tomar decisiones. Eso nos pasa también en Gaza. En Gaza hemos ido con muchísimo cuidado, por ejemplo, en las imágenes de niños hambrientos. Hemos ido con mucho cuidado hasta que hemos empezado a poner imágenes de niños hambrientos o de niños, pues en vez de poner a un niño famélico, o lo pones de espaldas en brazos de su madre, o pones un montón de niños que van a buscar comida, pero no un niño famélico. Bueno, tienes que ir con cuidado, por respeto a esas personas. Eso es lo que intentamos hacer nosotros y lo que intentan hacer los medios tradicionales y los medios serios. ¿Eso aplica a muchas páginas web, a muchos periódicos digitales, a las redes sociales? No, no aplica. No aplica. O sea, recuerdo, por ejemplo, el día del atentado en las Ramblas de Barcelona. Nuestro gran debate fue un poco como esas imágenes que dices de Kirk, ¿no? Que nos han llegado a todos al teléfono y has dicho, pues yo no quería ver esto, ¿por qué me envías esto? Si yo no lo quiero ver, o me impacta, o avísame, como mínimo avísame de que voy a ver unas imágenes terroríficas, ¿no? Ese día lo que nos pasó es que todos teníamos en nuestros WhatsApps imágenes terroríficas de lo que estaba pasando y de lo que había pasado en la Rambla. Y tuvimos un gran debate sobre qué imagen poníamos en la portada, porque la imagen del día era una, y en esa imagen había un cadáver de un niño, y entonces dijimos, bueno, pues lo que podemos hacer es cortar la imagen y que no se vea el cadáver del niño, pero todos sabíamos que la imagen, la gran fotografía, la fotografía que pasaría a la historia, era la fotografía con el niño. Y de alguna forma dijimos, bueno, pues a ver, si todos hemos visto ya las imágenes, porque a todos nos han llegado por WhatsApp o por Twitter, y nos repugna de alguna forma mostrar esto de esta manera, ¿qué podemos hacer? Pues démosle la vuelta, añadámosle una vuelta de tuerca editorial. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llamamos a uno de nuestros mejores dibujantes, y entonces, tras una conversación de decirles que esto es un horror, lo que queremos transmitir en la editorial es que no nos van a traumatizar, o si nos traumatizan lo que no nos van a hacer es a silenciar, no van a conseguir que tengamos miedo, no van a conseguir que nosotros cambiemos y no nos gusten los extranjeros, o que hagamos las cosas diferente, no van a conseguir que les tengamos miedo. Entonces, de esta conversación así, como si fuera ahora contigo, pues salió una portada, que fue una portada de color negro, con un crespón del color del periódico, y en la que ponía contra el miedo. Y la verdad es que de alguna forma conectamos con la gente, y después la gente en la manifestación que hubo contra ese acto de terrorismo en las Ramblas, había gente que llevaba nuestra portada. Para nosotros eso es una gran satisfacción, porque es decir, bueno, hemos querido pensar, hemos querido transmitir algo más que esa imagen, que es la fácil, que es la que tenemos todos los medios. ¿Cómo nos diferenciamos, no? Pues nos tenemos que diferenciar haciendo periodismo y haciendo análisis y poniendo las cosas en contexto, ¿no? Y haciendo pues un paso hacia adelante, ideológico, editorial, es decir, no vais a conseguir que os cojamos miedo, no vamos a cambiar de hacerlas, no vamos a hacer las cosas diferentes, no os vamos a odiar, no, vamos a intentar mantener una sociedad abierta, plural, acogedora, como la que soñamos, ¿no? Sí, muy al principio has hablado del sentido, ¿no? De crear sentido, ¿no? Que es un poco de lo que estás hablando ahora, ¿no? Y me viene a la mente resiliencia, ¿no? ¿Qué rol juega no solamente en ser sensible al tema, pero en crear una sociedad más resiliente, ¿no? Que viene también del estar informado? O sea, que somos más resilientes cuando sabemos, somos más resilientes cuando nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo tiene un sentido más allá de nosotros mismos, ¿verdad? Y esto que estás comentando ahora entra de este, de este plan, digamos. Sí, lo que pasa es que en momentos muy difíciles lo que nos encontramos es que hay lo que nosotros llamamos la news avoidance, ¿no? Que es hay un movimiento de personas que la realidad es tan dura, es tan desagradable, es tan triste,
es tan desesperanzadora que hay personas que ya no quieren ver las noticias. Entonces lo que hacer es evitar ver las noticias para crear una especie de burbuja de mayor bienestar. Bueno, ¿cómo se combate eso? Pues intentando hacer las cosas bien, intentando explicar lo difíciles que son las cosas, pero haciendo lo que nosotros llamamos periodismo constructivo. De hecho, tú puedes explicar las cosas de muchas maneras y puedes explicar un problema desde la resiliencia o desde la esperanza o desde la persona que ha conseguido salir del agujero, el que sea, una depresión, una enfermedad mental, quedarse sin trabajo, la muerte de un ser querido, una violencia física, lo que sea. Todo eso puedes explicarlo de manera constructiva, tirando de expertos, acercándote a estas personas con respeto, preguntando y narrando con cuidado, respetando los silencios, sin estirar a la gente, sin forzar a la gente, sin violentar a la gente. Eso es importantísimo. Y para respetar los silencios tienes que tener tiempo. Por lo tanto, tienes que tener periodistas que sean conscientes cuando se encuentran con alguien que lo que les está explicando es una situación de trauma, de que, primero, de que ellos no tienen poder, sino que tienen la suerte o el privilegio de que alguien les haya invitado a compartir una situación difícil. De todas formas, bueno, tienen que lidiar con eso y además hay otra cosa que es que a pesar de que todo lo que te puedan explicar sea muy duro y tú tengas que ir con mucho cuidado, tampoco te puedes dejar arrastrar. O sea, nosotros tenemos que tener claro siempre que nosotros somos observadores. O sea, nosotros no somos activistas, nosotros somos observadores. Los activistas son los demás y los expertos son los expertos. Ahora, nosotros podemos contar con voces que valgan la pena o no. Entonces podemos ir a los expertos, podemos ir a gente que lo esté pasando mal y gente que haya conseguido salir, podemos dar números de teléfono, podemos dar tips de superación, etcétera, etcétera. Y después lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que eso es nuestro material de trabajo, pero eso no es nuestra vida tampoco, ¿no? O, bueno, eso es una línea muy fina, porque muy a menudo los periodistas acaban haciendo activismo o trabajando para ONGs o bueno, porque llega un momento que en determinados casos, cuando las cosas son tan duras, pues la gente se acaba implicando más allá de lo que es su profesión, ¿no? Me ha parecido muy interesante esto que has necesidad de repente de como ¿no? De hecho, voy a admitir que a mí me ha pasado, de necesito time off. Y no, y entonces, ¿cuándo pasa esto? Ya es como, es que ya no puedo sostener más de lo, ¿no? O sea, que necesito como un momento para reponerme. Vosotros, en vuestro camino editorial, eh, ¿lo tenéis en mente? Dices, mira, llevamos 4 días con 4 portadas lindas. Vamos a dar un poquito de... ¿Es algo que pensáis así a largo? Sí, sí, nosotros intentamos equilibrar. Intentamos, si ahora, por ejemplo, si llevamos 3 días con imágenes de Gaza, el cuarto, por poco que podamos, o el tercero, intentaremos poner otro tema. Intentaremos poner otro tema. Y los otros temas también existen. Entonces, tienes que ser capaz de equilibrar, de mantener un cierto equilibrio, porque no podemos ni ser catastrofistas, tenemos también que ser un cierto elemento de esperanza, ¿no? O de esperanza o de construcción. No sé si de esperanza, sí de construcción. Entonces hay cosas buenas, hay entrevistas maravillosas en temas culturales, hay entrevistas maravillosas en temas sociales, o en temas deportivos, historias de superación. Historias de superación en temas deportivos hay un montón. Por lo tanto, también tenemos que equilibrar. Y entonces nosotros nos vemos obligados de vez en cuando, decimos, bueno, ya está bien de desgracias, basta ya, basta ya. Entonces vamos a poner algo, vamos a hacer cosas que, pues eso, que a la gente también de alguna manera pues le reconforten, ¿no? Sí, 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 lo hacemos, equilibramos. ¿Por qué crees que estamos hablando del abrume de malas noticias? Pero ¿por qué es que tenemos también necesidad de malas noticias? O sea, que se ha probado a hacer periódicos de solo buenas noticias, ¿no? El good news, ¿no? Esos no funcionan. La gente los lee 3 días y luego ya se acaba. O sea que necesitamos buenas noticias.
¿Por qué crees que es? Hay una cuestión también, el morbo también existe, el morbo también existe, pero yo creo que tampoco es que las necesitemos, es que yo creo que existen y que son importantes, entonces las necesitamos desde ese punto de vista, necesitamos saber lo que pasa en el mundo y todos sabemos que el mundo es un sitio inhóspito en el cual intentamos tener una vida lo más civilizada y lo más acogedora posible, pero en muchos lugares el mundo es muy inhóspito, es un lugar terrorífico, ¿no? Cuando tienes colegas que han ido a Ruanda, a Gaza, a Liberia, a Etiopía, bueno, pues respect, ¿no? Es un respeto, eso se tiene que explicar, es que eso también existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es equilibrar, pero no podemos dejar de explicar las cosas porque sean terribles, no podemos dejar de explicarlas, porque siempre hay una persona detrás de esa cosa terrible, siempre hay una persona detrás, y siempre hay una familia, siempre hay alguien, y finalmente podríamos ser nosotros. Lo que pasa es que hemos nacido en la cara visible de la luna, ¿no? Pero podríamos ser nosotros. Entonces, hay cosas, así como muchas veces te sientes que sacas agua del mar, otras veces ves que el periodismo constructivo, respetuoso, consciente, por decirlo de alguna manera, también es útil, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, una de nuestras periodistas tuvo un cáncer de mama y se dio cuenta pues que la reconstrucción de cáncer de mama llevaba hasta 5 años en algunas mujeres, y ella tuvo la suerte pues que inmediatamente le reconstruyeron. Bueno, pues no paró hasta que hizo un reportaje extraordinario con unas fotos extraordinariamente respetuosas y estéticas, y unas experiencias explicadas por las mujeres protagonistas muy impresionantes. Pues no paró hasta que, bueno, alguien nos escuchó y el Parlamento de Cataluña cambió la ley, y ahora en teoría te tienen que reconstruir inmediatamente después de la operación, o en un plazo que me parece que llega a 6 meses. Bueno, pues eso también es útil, ¿no? Y eso se puede explicar como un desastre, todo va mal, las listas de espera, no sé qué, no sé cuántos, o puedes darle voz a esas personas y que esas personas desde la dignidad te digan, mira, es que a mí me ha pasado esto, eso te podría pasar a ti, a tu hermana, a tu hermano, a tu pareja, a cualquier persona, ¿no? Entonces, pues bueno, es cuestión de intentar concentrarse en las cosas que crees que pueden tener una utilidad. Contexto, una visión positiva, una alerta para los que pueden hacer cosas diferentes que las hagan, una llamada de atención. Bueno, concentrarte en aquello que puede ser útil dentro de que es verdad que nosotros trabajamos siempre con crisis, siempre trabajamos con cosas que no funcionan, porque si funcionan, pues bueno, excepto la información científica, que es muy agradecida, muy agradecida, y además, por ejemplo, a nuestros lectores les encanta, porque siempre son buenas noticias, más o menos siempre son buenas noticias. Y siempre descubrimos algo respecto a los agujeros negros. Nadie entendemos nada de los agujeros negros, pero todos lo leemos porque sabemos que es importante y que está bien. O sea que, bueno, hay cosas que también son positivas y se tienen que intentar, no compensar, pero sí explicar juntamente con todas esas cosas terribles que vemos cada día. Me gusta esto del periodismo constructivo, ¿no? O sea, que crear ese sentido, crear el cambio necesario. ¿Cómo definirías? Vamos a ver, lo has ido diciendo aquí y allí. Defínenos periodismo constructivo. Bueno, es aquel que intenta explicar, analizar, poner en contexto, y que además de eso, que podría ser solo periodismo, intenta buscar soluciones o como mínimo explicar el porqué de las cosas. Pero es que con el periodismo constructivo lo puedes aplicar a todo. Tú puedes hacer una información de sucesos desde el morbo y el amarillismo, o puedes hacer una información de sucesos desde la higiene mental o la salud mental o la exclusión social, hay muchos puntos de vista. Hay muchos puntos de vista. Tú te puedes explicar un asesinato o puedes explicar todo lo que lleva hasta ahí, y eso no justifica nada, pero te permite comprender mejor. Entonces yo creo que el periodismo constructivo es aquel que intenta, que te da
inputs para intentar comprender mejor las situaciones. Bueno, o tomando el ejemplo que has dado del cáncer de mama, de impulsar el cambio que es necesario. Claro, por ejemplo, sí, exacto, sí. Has hablado de perdón, útiles, sí, catalizadores de cambio, ¿no? Has hablado de compañeros que están en lugares donde que no están en ese lado de la luna, lugares difíciles. Me gustaría que hablásemos un momento sobre lo que es ser portero de estos lugares y lo que es estar enfrentado a muchos eventos traumáticos. Conectar con esas personas que son parte de ese evento traumático. ¿Cómo desde, por ejemplo, la apoyáis a vuestros periodistas que están viviendo muchos momentos muy difíciles muy a menudo? Lo mínimo y la base de todo es escuchar y estar atento. Y muchas veces ni los propios periodistas se dan cuenta que están en una situación límite o que han llegado a una situación que realmente les ha impactado y no son conscientes. Pero si estás atento y escuchas, bueno, te das cuenta de cuando alguien necesita cambiar de sección, cogerse una semana de vacaciones, cogerse una baja para lo que sea, para curarse. Y bueno, hace falta estar atento y ser consciente de que los periodistas no necesariamente somos unos cínicos desalmados, ¿sabes? También hay quien se hace una especie de protección, de cinismo, ¿no? Pero bueno, Richard Kapuscinski siempre decía que los cínicos no son para este oficio y yo lo comparto. O sea, yo creo que en realidad los cínicos son gente muy herida y lo que necesitan es limpiar esa herida, ¿no? Entonces, procuro que no haya cínicos y que la gente sea consciente en el momento en que ha estado durante por ejemplo, hubo un caso no hace tanto, durante un bombardeo serio en Ucrania, pues bueno, cuando la gente vuelve tienes que estar atento porque esa persona pues puede no haberse dado cuenta de que aquello le ha afectado más de lo que creía que le afectaría. Y entonces, pues desde la naturalidad absoluta, aquí la gente necesita pues descansar, cambiar un poco de aires, ser consciente y bueno, pues así todos. Tú también has formado. ¿Dirías que la formación de periodistas prepara para esta parte, lo que es ser periodista para algún tipo de periodismo? O sea, que tú crees que las carreras universitarias, los másteres, ¿no? Que también has formado parte de ello, prepara para que los periodistas sepan cuidarse, reconocerse, etcétera. Pero ni en periodismo, ni en arquitectura, ni en ciencias políticas, ni en Ni en medicina, peor. O sea, en medicina los exámenes son tipo test. Yo estoy alucinada. O sea, los médicos, las personas que deben tener más empatía, capacidad de comunicación, básicamente se relacionan con sus profesores con exámenes tipo test. Bueno, pues así todo. Entonces, lo que deberíamos entender todos es que vivir civilizadamente no es un automatismo, que tienes que hacer un esfuerzo para vivir civilizadamente y para cuidarte y para entenderte y eso sirve para todos. Eso sirve para todos. En la universidad eso no te lo enseña, al revés. Los modelos en la universidad, al menos cuando yo estudiaba, y no creo que hayan cambiado mucho, porque sí, es verdad que nuestra profesión se ha feminizado. Ya era una profesión muy feminizada, pero sin mujeres en lugares de responsabilidad o de toma de decisiones, pero ahora todavía lo es más. Pero cuando yo estudiaba, que además, por ejemplo, yo hice relaciones internacionales, ¿no? Pues el periodista que abría camino, el periodismo a emular, a seguir, era el reportero de guerra, que era un tipo duro, cínico, alcohólico y no sé cuantísimas cosas más. Entonces, bueno, después te das cuenta que no es exactamente así, ¿no? Que sí, que hay mucho prototipo de esto, pero que también hay personas de otro tipo. Incluso pues, las coberturas son diferentes. Las coberturas en un país
en guerra, por ejemplo, pueden hacerse desde muchos puntos de vista. No hace falta ir embedded en un ejército. Se pueden hacer de muchas maneras y una de las maneras es intentar saber desde la población civil qué es lo que está pasando ahí. Y es muy diferente si tú vas a hablar con la población civil o si tú vas desde el punto de vista de los militares que están pues, en una zona de conflicto o de interposición o lo que sea. Todo se tiene que hacer, pero escuchar a los civiles también se tiene que hacer. Entonces, ese prototipo del periodista de guerra, tal, pues bueno, algunos sí y otros pues es más un tópico que una realidad, ¿no? Ahora van a ser preguntas así como para que contestes, ¿vale? Hay unos cuantos temas que me preocupan dentro de esta construcción de una sociedad sensible al trauma. Me encantaría tu opinión o qué crees que pueden o deberían hacer los medios en torno. La primera es la polarización que hay a nivel societal ahora. Esto es muy complicado porque básicamente lo único que se puede hacer es escoger un modelo de negocio más dirigido a la suscripción y el respeto al suscriptor que al volumen y la audiencia en las redes y en Internet. Entonces yo creo que el modelo de negocio de alguna forma condiciona también el tipo de información que tú haces. Nosotros, por ejemplo, estamos muy concentrados en tener el máximo de suscriptores posibles. De largo, nuestra primera fuente de ingresos son nuestros suscriptores y eso te obliga a determinadas cosas. Si tú vas a suscriptor y lo que quieres es decirle a alguien te vamos a intentar explicar siempre las cosas lo mejor que sepamos, con los mejores expertos, con los mejores periodistas, desde un punto de vista constructivo, con un punto de vista editorial, pero con la mente abierta y aceptando opiniones divergentes para poder crear un debate rico y democráticamente sano. Bueno, pues eso va a suscriptor. Eso es imposible que sea para las grandes audiencias que lo que van a hacer es acercarse a informaciones pues más o menos llamativas. Por lo tanto, es una decisión muy de base, muy importante, muy de modelo de negocio. Si tú vas a suscriptor, vas a hacer mejor las cosas, las vas a hacer de una manera más consciente. Si tú vas a audiencia, pues vas a tener la percepción de que lo que tienes que conseguir son titulares amarillos o titulares muy llamativos para que la gente clique. Entonces lo que vas a hacer es clickbaiting. Bueno, pues eso es un tema fundamental. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que conseguir es que la gente entienda que a pesar de que las noticias son cansadas, son tristes, a menudo tienes ganas de no verlas, es importante el papel de los medios de comunicación, que cualquier empresa que quiera tratar bien a sus trabajadores tiene que cobrar por lo que hace, que la información no es gratis, o sea, las noticias pueden ser gratuitas porque tú las escuchas en la radio, de cualquier manera te vas a enterar de lo que pasa durante el día, pero la información de verdad, el porqué de las cosas, el análisis de las cosas, el contexto de las cosas, el experto sobre el tema que te va a llamar la atención, una idea nueva, todo eso vale dinero, porque eso es tiempo de personas con capacidad. Y es muy intensivo en inteligencia, un periódico, en personas pensando. Por lo tanto, eso se tiene que pagar. Entonces, nuestro trabajo es que los ciudadanos entiendan que eso de que la información es gratuita es mentira, siempre la paga alguien. Por lo tanto, las noticias pueden ser gratuitas porque puedes tener pues, publicidad, pero si no, te van a dar gato por liebre y te van a dar publicidad en nombre de información. Bueno, y si lo pagas y si nosotros nos debemos solo a nuestros, o mayoritariamente, a nuestros suscriptores, pues por experiencia te digo que es mucho más exigente, porque dan mucho pero también exigen mucho, pero a la vez yo creo que a largo plazo es mucho más seguro. La libertad la tienes
más garantizada, ¿no? Entonces yo creo que eso, en el fondo del fondo, es un tema de modelo de negocio. Segundo tema. Y te recuerdo que lo que has hecho es lo que dices, que antes. O sea, me has dado una respuesta muy larga, porque tú estás acostumbrado a informar. Tú has hecho un ejemplo perfecto de que de verdad haces lo que comulgas, ¿no? Haces lo que comulgas. Tú dices, hay que dar la información bien dada. Yo te he pedido el headline, yo te he pedido el anuncio, y tú has dicho, no, pero un poquito más para que no nos alarguemos, un poquito más breve, comprendo que te gusta explicar las cosas bien y por eso haces lo que haces y cómo lo. Exclusión y marginalización es otro tema que me preocupa Exclusión y marginalización. de las personas. ¿Qué rol jugáis o queréis jugar, por ejemplo, desde? Si tenemos que comprender nuestra sociedad, tenemos que hablar por los que no tienen voz. También es verdad que eso también pide respeto y eso también te pide cero morbo. Respeto, cero morbo y aceptar y acercarse a aquellas personas que no tienen voz. Entonces hay un momento en que los periodistas se convierten en la voz de esas personas que necesitan gritar. Totalmente. Último tema de esta es el tercer tema que me preocupa son los jóvenes. Los jóvenes. Eh, tenemos en una crisis de salud mental de los jóvenes que están absorbiendo esas noticias de las que hablabas, que no están siendo informados, que no están teniendo ese periodismo constructivo para utilizar tu lenguaje y que sin duda creo que les ayudaría a tener más estabilidad, más entendimiento del mundo que les rodea, en vez de, como yo lo veo como si fuese como un suelo que se mueve debajo, ¿sabes? Sabiendo que TikTok y Instagram y estas noticias así rápidas, y menos eh, periódicos y cosas largas. ¿Qué estáis haciendo para intentar traerles? Nosotros intentamos traerles a través de las redes sociales. Intentamos utilizar precisamente TikTok, Instagram, Twitter. Bueno, Twitter ellos no lo utilizan mucho, pero TikTok e Instagram sí. Entonces, nosotros no vamos a ganar jamás dinero con nuestros contenidos de Instagram, pero sí que podemos convertirnos en una marca fuerte para que cuando ellos tengan una edad razonable en la que sí que necesiten información para tomar decisiones, o una cierta estabilidad y les apetezca escuchar la información o el análisis o aprender cosas, pues en ese momento nuestra marca les parezca una marca fiable para poder venir. Entonces lo que hacemos es un montón de cosas en redes sociales para explicar de manera relativamente fácil, atractiva desde el punto de vista de la imagen y desde el punto de vista de la manera de hablar y de las personas incluso que hacen esos contenidos, para que para los jóvenes puedan ser aceptables o puedan ser escuchables. ¿Qué pasa con esos contenidos? Pues normalmente tienes que pensar que son los periódicos a veces, y en general el periodismo, a veces los periodistas escriben para periodistas, que esto es uno de los grandes males de la profesión. Entonces los jóvenes lo que nos recuerdan es: tienes que acercarte a mí pensando que yo no tengo un background, que yo no sé lo que es un tipo de interés o lo que es la crisis del crédito o no sé entonces tenemos que hablarles de manera diferente, y eso sí que es responsabilidad nuestra. Eso es responsabilidad nuestra, de todas las secciones. Desde deportes, yo siempre cuando hablo con la redacción siempre se lo digo, es que escribes para tu tía María, no escribes para tus amigos, escribes para personas que igual están siguiendo este tema o están pensando en comprarse una nevera. Entonces, haz el favor de escribir de manera que la gente te entienda. Y con los jóvenes creo que una parte del problema es este. Otra parte del problema, y que ya me estoy alargando otra vez, pero otra parte del problema yo creo que es que los jóvenes han vivido, biográficamente, han vivido muchas crisis seguidas.
la crisis de la deuda, el COVID, tantísimas cosas, estas guerras terroríficas. Entonces yo creo que ellos también están un poco al límite de soportar la desgracia. Por lo tanto, no digo que nos acerquemos a ellos con frivolidad, pero sí que nos acerquemos a ellos intentando explicar las cosas para que se entiendan. Aunque algún día descubrirán que las cosas son complejas. Sí, pero a lo mejor aprenderlo de forma gradual, es lo que me estás diciendo, creo, ¿no? Sí, y de una forma que me pueda hacer, que no me abruma tanto, ¿no? Que me digo, bueno, a lo mejor puedo empezar a pisar dentro, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa en el business de los medios? Corto y rápido. Ya estamos, ya cerramos con esto. Vamos a cerrar con algo más positivo. La primera de tres partes rápidas. Lo que más me preocupa es que la sociedad no nos siga, o la sociedad no nos siga, no nos acompañe en la necesidad de saber y de intentar comprender. Y que las burbujas de eco, ¿no? Las burbujas de siempre escuchar los prejuicios que ya tienes, eso nos convierta a todos en gente polarizada, insensible, incapaz de entender al que piensa diferente a ti. Y eso nos llevaría a una sociedad espantosa que no quiero ni pensar los antecedentes históricos que tiene. Eso es lo que más me preocupa. Y eso, y también es hacer un periodismo que siempre responda a lo que la audiencia quiere. Que no esté abierto, que no sorprenda, que no te obligue a pensar. Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué es lo que más te motiva? Que a veces somos agentes de cambio. Sí, que a veces podemos ayudar a que algunas cosas cambien. Sí, a eso. O que alguien se acerque a un tema que no conocía, o que un investigador consiga una beca, o que esas cosas me divierten mucho. Y también me entusiasma que jóvenes periodistas aprendan, se pongan el rigor como objetivo máximo de su trabajo, que intenten hacer las cosas bien, que se sacrifiquen por su profesión, porque esta tampoco es una profesión fácil. Entonces, lo que más me gusta, lo que realmente merece la pena, es poder cambiar algo. Esther, muchísimas gracias. Gracias por estar en Radical, gracias por este rato y con muchas ganas de compartir esta entrevista con nuestra comunidad. Gracias a ti por invitarme, María. Un beso. Un beso.